Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto saludarlos. Es mañana de miércoles. Hoy es 27 de noviembre. El reloj en nuestros estudios marca las 7 de la mañana con 17 minutos. Y estamos listos de manera especial para nuestra siguiente entrevista aquí en la Mega, la radio que se pega. Advertencia: Radio Mega Estación no se responsabiliza por las opiniones vertidas en este espacio. Estas son de absoluta responsabilidad de los entrevistados y no reflejan el punto de vista de este medio de comunicación. Hoy nuestro invitado, mis queridos amigos, es el doctor Iván Patricio Saquicela Rodas. Es un jurista y político ecuatoriano, fue presidente de la Corte Nacional de Justicia entre 2021 y 2024. Es candidato para las elecciones presidenciales del 2025. Él es parte de una importante organización política, como lo es invitado por Democracia Sí. Hoy está acá en Santo Domingo con la finalidad de un poco analizar los temas de coyuntura que realmente se viven hoy en Ecuador. Le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Un gusto saludarlo. Buenos días, para mí un gusto poder estar aquí en la radio y en la ciudad y en la provincia de Santo Domingo. Bien, doctor, analizar un poco lo que está pasando en Ecuador. En estas últimas horas se dio ya la sentencia en el caso Metástasis. Y allí saltan a la luz un sinnúmero de nombres que indudablemente nos dejan desconcertados. El ecuatoriano común y corriente está pendiente de que el actor más importante, es decir, quien lleva a la justicia adelante, será encargado de hacer prevalecer la justicia en Ecuador. Pero vemos hoy, pese a que muchos de ellos apelarán, que las sanciones son grandes. Y es una situación vergonzosa para la justicia ecuatoriana el ver a jueces, fiscales y gente vinculada en una condición tan deplorable que afecta notablemente al país. ¿Cuál es su lectura? Absolutamente. Yo fui presidente de la Corte y como tal yo le denuncié a Wilman Terán. Yo le retiré la confianza en el pleno de la Corte y déjeme decirle que no fue sencillo, porque hubo algunos compañeros que no querían. Porque sencillamente el Consejo de la Judicatura le tiene subordinado a los jueces del país. Siempre hubo metida de manos de la política y la justicia. Brevemente explico cómo fue lo de Terán. Mire, cuando yo presidente de la Corte presenté 3 ternas para que sea designado el presidente del Consejo de la Judicatura. ¿A quién puse en la terna? Siempre puse a judiciales. ¿Qué pasó? El gobierno de Lazo metió mano en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Un año no se nombró. La Corte Constitucional les destituyó a los consejeros de aquel consejo y obligó a que se nombre. El pleno de la Corte impuso el nombre de Wilman Terán. Es decir, ¿usted lo posesionó? No, definitivamente, no, para nada. Se puede revisar. Yo le voy a dejar hoy día, señor periodista, el oficio. No, le pregunto porque es que lo más importante hoy es para el común de los ciudadanos el aclarar bien la película y entender cómo se dio, porque indudablemente salta a la luz, dicen bien, entonces ¿en qué periodo? No, cada ser humano obra por sí solo y el Ecuador deberá saber exactamente con claridad. Y siempre yo voy a hablar la verdad. Yo le voy a dejar un oficio en donde los jueces de la Corte piden obligatoriamente el pleno y designan a Wilman Terán. Pero algo más, apenas Wilman Terán estuvo vinculado con el correísmo y con la corruptela, lo que yo hice es retirar la confianza. Luego cuestioné el concurso tramposo de jueces de la Corte Nacional, que hoy, por lo cual incluso hoy día hay un proceso penal, el llamado caso Pantalla. ¿Sabe qué es lo curioso? Yo he sido firme en combatir cualquiera que sea por corrupción. Lo curioso es que el expresidente Correa y el correísmo le defiende a Wilman Terán a sabiendas de la corrupción que hay. Pero yo le voy a decir por qué le defiende. La Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea, Correa, Glass. ¿Sabe por qué? Porque ellos lo que quieren es un plan que es la impunidad. Entonces Wilman Terán se vende al correísmo para luego él, habiendo sido uno de los jueces que condenó en apelación, yo fui el juez de primera instancia que condenó a Correa por sobornos, para que luego diga que es persecución política. Y entonces el correísmo meta las manos en la justicia y deje los casos en impunidad. Pero voy a dar datos. La señora Luisa González, candidata al correísmo, ¿sabe qué dijo hace pocos días? Que ella, de llegar a la presidencia, le daría el salvoconducto a Jorge Glass, directo de la cárcel a México. ¿Cómo es eso? Eso se llama salvoconducto de la corrupción y de la impunidad, metiendo manos en la justicia.
Nuestra propuesta es desaparición del Consejo de la Judicatura, evaluación de jueces y fiscales. Hay que lograr una independencia judicial. Mientras no hay independencia judicial, el país no va a salir de esta crisis. Algo más, señor periodista, atención con esto. Los municipios están vinculados en buena parte, no todos, con las bandas criminales. Y si no, ¿cómo se explica que los municipios contratan con las bandas criminales, es decir, con los que venden la droga para lavar el dinero? Son contratados por los municipios. Tendrán que explicar si son cómplices, si lavan el dinero. Si el municipio, si el Estado está ayudando a lavar dinero a las bandas criminales, el hombre de a pie, la mujer del pueblo, ¿qué esperanza tiene? Doctor, pero resulta de pronto fácil, ¿no? O sea, lanzar la acusación y decir los municipios. Entonces yo hoy, en este segmento, con la responsabilidad que nos caracteriza, me gustaría combinarle. ¿Cuáles municipios? ¿Están lavando dinero? ¿Y qué áreas del Estado están haciendo lo que usted plantea? Pero por supuesto, las noticias dieron cuenta a los municipios de esta provincia, de Durán, de Manta, pero sí, ahí están los datos. ¿Usted se refiere al municipio de Santo Domingo? Pero por supuesto, si dicen ¿qué estaría haciendo el municipio de Santo Domingo? ¿Y saben qué? Aquí venimos a hablar la verdad. Y cuidado con estar financiando campañas electorales de las mafias o los recursos públicos, que justamente con nuestro asambleísta que llegará a la asamblea, Lizardo Suárez, vamos a fiscalizar. Cuidado, nosotros somos curados del espanto. ¿Y sabe por qué lo digo con energía? Ya basta pues. ¿Hasta cuándo tanta corruptela, tanto clientismo político en la obra pública? Que yo estoy mintiendo. El tema de Santo Domingo me preocupa. Oiga, el tema de Santo Domingo me preocupa notablemente, porque lastimosamente aquí algunos casos en su momento se denunciaron en Santo Domingo y lastimosamente quedaron ahí, durmiendo el sueño de los justos. Ahora le pregunto, ¿cuáles, por ejemplo, dentro de su gestión destaca como casos emblemáticos que usted pudo sancionar? Y si de pronto allí también algún municipio saltó salpicado. Mire, ¿cómo no va a quedar pues en impunidad? Si aquí le recibieron y le dieron las llaves de la ciudad, las llaves de la cárcel era que le den para poner más candados y que no salga Wilman Terán, pues. Y si aquí yo estoy hablando la verdad, se pone cargos incluidos en la fiscalía, en la función judicial, o se trata de controlar, entonces obviamente ¿cómo no va a haber impunidad? ¿Sabe qué? Aquí no se trata de hablar de honestidad, no son palabras, son obras. Yo cuando juez, yo condené a corruptos, yo no he hecho persecución política, yo soy un hombre justo, que no me tiembla la mano. ¿A quién condené? Condené a Glass, condené a Pollitt y a su hijo John Pollitt. Ahora se nos asiste la razón, en Estados Unidos se han declarado culpables y les han condenado. Yo condené a Correa por sobornos, no es por influjo psíquico, eso es cuenteo político. Revisen por favor, artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, es el instigador, el autor intelectual. Hubo una estructura de sobornos, ¿sabe cómo? Cobraban plata. Y claro, no va a cobrar la asistente y ella no puede dar los contratos. Era el presidente de la República y Jorge Glass. Millonarios contratos, está probado. Por eso los Estados Unidos no les dejan entrar. ¿Usted nunca percibió lo que estaba pasando en el Consejo de la Judicatura? ¿Cómo no voy a percibir? ¿Nunca percibió lo que pasaba con los fiscales y los jueces para corregir a tiempo? Pero por supuesto, ¿cómo no voy a percibir si yo protesté contra Terán? Hubo una parte del pleno de la Corte que se puso en mi contra. Ahí están los audios, ahí están los videos de las noticias. Pero usted era el presidente allí. Pero por supuesto, por eso mismo cuestioné. Por eso se me quiso destituir, pues por parte del Consejo de Judicatura. Me suspendieron. ¿Sabe por qué? Incluye el señor Godoy, el actual, lo digo en alta voz, dije, cuando fui juez ya no era presidente de la Corte, responde a intereses políticos. Voy a recordar brevemente, hubo un partido que metió tanques de guerra en la Corte Suprema en 1984. Hubo un presidente de la República que destituyó a los magistrados de la Corte Suprema y nombró la pinche Corte. ¿Para qué? Para los 3 días declarar nulo el concurso de declarar nulo el juicio de Abdalá. Luego vino Wilman Terán y claro, ¿qué es lo que sucedió? Concurso tramposo. Y ahora Godoy acaba de declarar nulo el concurso de jueces. ¿Sabe para qué? Para tratar de entregar en bandeja de plata a la justicia. Esto tiene que cambiar. Mientras el país no tenga a los corruptos presos, mientras no se devuelva lo robado, mientras no se combata la criminalidad, el país no tiene esperanzas. Nosotros somos gente que no hemos perseguido. Yo soy un hombre justo, pero ¿sabe qué? Antes no se había condenado a un expresidente, que nunca hubo corrupción.
porque hubo acomodo político o jueces cobardes. Nosotros vamos a combatir la corrupción y nuestros asambleístas a fiscalizar, incluidos gobiernos locales. No son todos, pero sí hay corrupción. Estoy anonadado, sorprendido, estupefacto e indignado que los gobiernos locales contratan con las mafias. Por eso, gente de Santo Domingo están siendo vacunados, están siendo asesinados, y los jóvenes y adolescentes reclutados por el narcotráfico, mientras las autoridades locales contratan con las bandas criminales. Ya basta. Bien. Hay que cambiar la política. Nosotros vamos a hacer un gobierno honesto, un gobierno ciudadano. Bien, de eso vamos a hablar a partir del 5 de enero. De lo que puede hacer su gobierno, porque ahorita usted entenderá, y siendo pues un conocedor de las leyes, entenderá que aún no estamos en campaña. No, de acuerdo, pero vamos a hablar de algunas ideas y propuestas. Permítame, doctor. Por favor. Antes de entrar a hablar las propuestas, sí me gustaría a mí quedar un poco claro en el primer tema que usted abordó. Indudablemente porque se han dado nombres específicos sobre instituciones públicas específicas. Y usted habló hoy e hizo referencia de que, bueno, en su momento el ayuntamiento le entregó las llaves de la ciudad, precisamente a Wilman Terán. El caballero parece que vivía acá en la población de Santo Domingo, y de pronto en su momento el ayuntamiento le entregó las llaves de la ciudad. Pero de aquel entonces o de aquel denuncias, ¿qué pruebas concretas existen que usted conozca, o que de pronto en su administración usted llegó a enterarse sobre este tipo de acusaciones que se ha hecho en contra de municipios como el que usted ha dicho en Santo Domingo? Porque caso contrario, le digo, es lanzar lodo con ventilador. Denuncias no. Hay, pero algo concreto. Mire, yo nunca lanzo lodo con ventilador porque yo he sido fiscal y soy juez, y por lo mismo yo no hablo en genérico. Yo lo que he dicho de forma clara: hay varias noticieros y periodismo de investigación que con datos y documentos se informó al país, y no ha habido ningún político excepto Iván Saquicela, el que diga lo que estoy diciendo. Se dio cuenta de que varios municipios han contratado con los grupos de delincuencia organizada, bandas criminales que venden la droga para dar apariencia de licitud al dinero. Esto se llama lavado de activos, lavado de dinero, blanqueo. Porque lo que usted ha dicho es gravísimo, pues. Gravísimo, pero por eso estoy diciendo. Y nadie ha dicho en el país. Y contratan a las empresas de seguridad. Que yo no he sabido, bueno, es que se investigue. Aunque es raro que no sepan, porque ya había procesados penalmente. Entonces, a investigar. Las autoridades competentes, yo como presidente de la República lo haré. Conmigo un corrupto, yo de las orejas a la cárcel. Señores, investiguen financiamiento a los municipios, si es que sabían o no sabían que contrataban con bandas criminales. Porque si el Estado contrata con las bandas criminales, ¿qué esperanza tiene el país de superar la criminalidad? ¿Qué opinión tiene usted sobre la acción cumplida por el gobierno nacional en su momento de haber irrumpido la Embajada de México y prácticamente capturar al exmandatario Jorge Glass y recluirlo en La Roca? Hay hay un problema a nivel internacional que se ventila en cortes internacionales. ¿Cuál es su lectura de ello? ¿Considera que el gobierno actuó correctamente y justificó en definitiva la acción cumplida? Mire, yo creo que no es un tema sencillo, porque en definitiva ahí existe un conflicto con México, porque México, por ejemplo, hace poco, pese a que hubo una detención del exministro Walter Solís, que también le condené yo, Iván Saquicela, en el caso Sobornos, negó, y dicen que se trata de personas que tienen una condición de asilados o protegidos o de refugiados. Lo mismo pasa con Correa en Bélgica. Esa es la falta de voluntad política de las cancillerías del gobierno de Lasso y del gobierno de Noboa. Caso contrario, no se hubiera permitido que pase esto. ¿Qué es lo que creo? Lo que creo es que yo soy un hombre de derecho. La Corte Nacional en apelación llegó a determinar el tribunal de que no se vulneró los derechos cuando Glass presentó un habeas corpus. Lo que creo es que hay que manejar de la mejor manera las relaciones internacionales, pero también tenemos que defender las actuaciones de un Estado soberano. En este caso, la Administración de Justicia de Ecuador, por ejemplo, condenó a Correa. Esto mal puede haber una carencia de política internacional. ¿Fue correcto o no fue correcto jalarle de la oreja y llevarle a La Roca? Esa era mi pregunta concreta. Bueno, yo soy un hombre de derecho. ¿Qué hubiera hecho usted si una embajada extranjera en su propio país le da protección a alguien que usted está juzgando? Yo lo hubiera hecho, pero hay instrumentos legales. Entonces, ¿está de acuerdo? No necesariamente, porque no se lo hizo ajustado a derecho. Justifica lo hecho. ¿Perdón? Justifica lo hecho.
Mire, he dado mi criterio, pero podría habérselo hecho mejor para no tener un conflicto internacional. Pero yo sí lo haría, definitivamente. Perfecto. Y por eso estoy diciendo de que no puede ser posible la falta de trabajo de las embajadas, porque hoy Correa será de perseguido político. Es que no hay cómo, no oiga. Con la Embajada de México es complejo, pues, mi querido doctor. ¿Perdón? Con la Embajada de México es complejo. Usted ve a quienes nomás han dado asilo allí. De acuerdo, pero... Es complicadísimo. De acuerdo, ¿y con la Embajada de Bélgica? Igualmente. Entonces, No, nunca se lo hizo. El gobierno de Lasso debió haber trabajado desde la Cancillería para hacer notar a Bélgica que no es un perseguido político y que los asilos justamente no se dan cuando se trata de delitos. Él está condenado, Correa, por la Administración de Justicia del Ecuador con condena firme y ejecutoriada a 8 años de privación de la libertad y a 8 años de suspensión de los derechos políticos. Justamente hay una placa en Carondelet que yo la mandé a colocar como juez, que dice: los recursos públicos siempre deberán administrarse con honradez y con sujeción a la ética laica. ¿Hasta cuándo se hace respetar a la justicia de Ecuador? Ya quisiera ver si los Estados Unidos, por ejemplo, condenan y nosotros decimos que no. Ya vamos a ver. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que se burlan del Ecuador y del Estado democrático. Usted sí tiene su visa, ¿no? Usted sí tiene su visa para ir a... la impunidad. Doctor, usted sí tiene su visa impecable para ir a Estados Unidos. Porque la mía está perfecta. Por supuesto. Y no solo eso. ¿Cómo ven que le hayan retirado la visa? Y no solo eso, sino que he sido invitado, cuando fui presidente de la Corte, al Departamento de los Estados Unidos de Norteamérica. He ido a invitaciones de la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción, porque no solo fui presidente de la Corte, fui miembro directivo electo 2 veces de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Esto es del conjunto de presidentes de Cortes Supremas de Iberoamérica. Doctor, ¿cómo ve el accionar de la fiscal general del Ecuador? Le pregunto, porque por último se la quiso hasta enjuiciar, pero al fin y al cabo, oiga, con lo sancionado precisamente en estos días, se termina dando la razón. Y Correa anunció, sopló, diciendo que ese día iba a haber un allanamiento. Mire usted, aquí es simple. Wilman Terán dijo en la Asamblea Nacional, defendido por el correísmo, que la fiscal Diana Salazar y Iván Saquicera le han obligado a condenar en la apelación el caso Sobornos. No está condenado Correa. ¿Qué es lo que creo? Aquí hubo un juicio político de la narcopolítica. Hoy, prensa internacional habla de que en Ecuador hay un narcoestado. Además, se quiso reformar en la Asamblea Nacional, que incluye, yo no estoy hablando por hablar, revise las noticias, que incluye las firmas del movimiento de gobierno ADN en la Comisión de Justicia, el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal para permitir facilidades del recurso de revisión y revisar el caso Sobornos. Yo creo que la fiscal Salazar ha presentado las pruebas y yo justamente fui uno de los jueces que condenó. Y le di la razón a la Fiscalía en casos como de Correa, de Glass, de Polit, de Alexei Mosquera, de Pedro Delgado. Yo le llamé a juicio, no es solo el correísmo, yo le llamé a juicio a Alejandra Vicuña, ex vicepresidenta de Lenin Moreno. Es decir, hay que ser justos, hay que aplicar la ley, no es persecución política. Eso sí, déjeme darle un dato. El dueño de uno de los dueños de Odebrecht, el señor José Odebrecht, cuando le preguntaron, ¿usted corrompió a los políticos ecuatorianos? ¿Sabe qué respondió? Yo no he corrompido a ningún político ecuatoriano. Cuando yo les conocí, eran corruptos con poder político. Esta realidad es la que hay que cambiarla. Ahora, ¿cómo cambiamos un poco la justicia ecuatoriana? Ya, usted tuvo la oportunidad de estar al frente y debe entender exactamente cuáles son los puntos neurálgicos. ¿Cómo corregimos el tema de que los jueces no caigan en este problema, tentados precisamente por estos grupos de delincuencia organizada? Por un lado. Por otro lado, también habrá otros que a lo mejor terminan siendo amenazados para dar fallos a su favor. Alguna vez en proceso electoral, el actual mandatario sugería una corte sin rostro. No sé, ¿cuáles son los mecanismos que usted cree se pueden aplicar para mejorar la justicia? ¿O les pagan muy poco? Los jueces son chiros, no reciben el dinero suficiente para poder ejercer con probidad su trabajo. Bueno, mire, propuestas claras y concretas. Cuando fui presidente de la Corte hice mucho, pero no tengo más atribuciones. Desde la presidencia de la República y con nuestros asambleístas lo vamos a hacer. Pero ahí puede sugerir. No, lo voy a hacer. ¿Qué podría, por ejemplo, puntualmente? Pero puntualmente, lo voy a hacer, puntualmente. 1. Evaluación de jueces y fiscales con organismos internacionales. Los honestos se quedan, los corruptos se van. 2. Desaparición del Consejo de la Judicatura para que no haya metida de manos en la política. Regresamos a una Corte Suprema de Justicia con un organismo administrativo financiero y un órgano jurisdiccional para evaluación de los jueces.
3, reformas constitucionales para que podamos eliminar el concepto del correísmo de la ciudadanía universal que permitió que penetre el narcotráfico. 4, los presos a trabajar, no como la cuestión del correísmo, que son de atención prioritaria, como si fueran mujeres embarazadas o adultos mayores. Y los que van a ser de atención prioritaria son las víctimas del delito. Voy a crear la Defensoría de la Víctima. 4, comiso amplio, es decir, devuelvan lo robado, los condenados por corrupción. 5, un procedimiento especial y eficiente para cierto tipo de delitos como crimen organizado, narcotráfico, delincuencia organizada, sicariato, vacunas. 6, vamos a establecer que los adolescentes que cometen delitos sean juzgados como adultos, pero algo más, mi propuesta es seria, con jurados para legitimar. Y además hay que entender que no es correcto decir, como ha dicho la señora Pirina Correa y varios actores políticos que ahora se ponen por campaña nomás a decir, dice que no tienen madurez. Puedo entender, pero preguntémonos algo. Ayer una banda asaltó en un centro comercial, precisamente claro, en Guayaquil, jóvenes, y en realidad esto ya se está debatiendo hoy en la Asamblea, pero se corre con el riesgo de que a lo mejor, no sé, con ese espíritu de derechos humanos, la propuesta no está bien hecha. Yo quiero ser muy respetuoso, pero muy claro, no está bien hecha. Yo por eso planteo con jurados. Lo que pasa es que esto es indispensable. ¿Por qué? Porque hay que notar que un altísimo porcentaje entre niños de 14 años de edad hasta los 24 años de edad son los que están más vinculados con la mafia. Es decir, usted considera que la propuesta planteada por el Ejecutivo hoy en la actualidad puede ser mejorada, pero entonces concuerda con lo que se está planteando hoy. Bueno, no solo mejorada, lo que pasa es que hay populismo penal. El Ejecutivo ha planteado unas 2 o 3 reformas parches. Yo planteo una reforma profunda. Yo planteo una asamblea constituyente para una profunda reforma constitucional. Aquí se necesitan solo 3 poderes del Estado. El gobierno de Lasso y de Noboa nunca quisieron reformar la justicia. ¿Sabe por qué? Porque sencillamente siempre meten manos en la justicia. Pero voy a dar datos. A ver, conmigo es datos, señor periodista. ¿Quién era el presidente del Consejo de Judicatura hace poco? El doctor Álvaro Román, que era ilegítimo, era alterno. ¿Y sabe quién era él? Abogado del señor Noboa. Así de claro, así de simple, así de simple. Por eso es que, pese a que yo les propuse que haya consulta popular para la desaparición del Consejo de la Judicatura, nunca lo hicieron. Nosotros vamos a proponer penas altas. Ya basta de este concepto de que simplemente tiene que haber jueces penales y de garantías penales y de garantías penitenciarias. Es decir, hay un privilegio a los delincuentes y no a las víctimas. Vamos a trabajar con un organismo que se llama Organismo de Política Criminal, porque hay que combatir las causas de la criminalidad, pero además con inteligencia para desarticular las bandas criminales. Vamos a tecnificar a la policía. La policía y los jueces y los fiscales necesitan seguridad. La policía necesita ser tecnificada, motos, chalecos, pistolas. Tienen mejor los delincuentes. Y obviamente con alta tecnología. Vamos a controlar los puertos, los aeropuertos, las aduanas. Pero ¿qué opinión tiene, doctor, usted? ¿Perdón? ¿Qué opinión tiene usted sobre el retorno de las bases extranjeras? Usted recordará en Manta, en su momento, el gobierno de los Estados Unidos tenía una base allí. Ese pueblo cambió notablemente e indudablemente Ecuador no tiene la tecnología. Tome en cuenta que uno de los radares que se instaló no duró ni una semana. Entonces, ¿considera usted que es correcto? Yo creo que es correcto, pero hay que ir más allá. No se trata solamente de las bases, no, de lo que se trata es de la cooperación internacional. Sobre todo hoy, porque hay que entender que el crimen es transnacional. Y mire la obsolescencia y pobreza de conceptos de ni siquiera se les ha ocurrido cambiar el nombre del Ministerio del Interior que busca el orden público. Ridículo. El crimen es transnacional. El Estado se encuentra desorganizado mientras el crimen está organizado. Hay que trabajar en cooperación internacional más allá de las bases, porque ¿sabe qué? Si voy a decir algo, hay mucho populismo penal y populismo criminológico. No jueguen con la vida, no jueguen con la sangre de la gente. Pero recuerde usted qué pasaba antes de este gobierno, y le digo con sinceridad, en la época del señor Lasso, porque la situación fue vergonzosa. Yo lo entrevisté, él estuvo sentado donde usted está sentado. Ojalá no se haya quedado de aquel entonces esa fecha el mal karma. Yo recuerdo que le pregunté hasta cuánto costaba un litro de leche o cuánto le pagaban el litro de leche al campesino en el campo. No supo
por responderme en aquel entonces, como tampoco pudo dar una solución. Mire, aquí entrando a la radio nos asaltaron 6 delincuentes y aquí en Santo Domingo nunca se había visto pues los atentados contra las gasolineras, las extorsiones, pero cuando se vincula al ejército en la lucha, esto se frena un poco y realmente cambia. Entonces, ¿cómo haría, por ejemplo, para un poco frenar el tema delincuencial? Porque las penas están bien, pero habrá que ver cómo trabajar en la parte investigativa, de tal manera de determinar dónde están, quiénes son y poder enterrarlos. Mire, el gobierno planteó un plan Fénix. Lo único que se ha cumplido del plan Fénix es aquella fábula del ave Fénix que nos llevó a las cenizas. Ahora tenemos que levantarnos. Nos subieron el IVA. ¿Dónde está la seguridad? ¿Dónde están los resultados? Hay un altísimo porcentaje de niños asesinados, de adultos, de mujeres, los privados de la libertad. La mayoría no tienen educación. La crisis carcelaria es gravísima. Hay populismo penal. Nos plantearon una consulta popular, recuerde, señor periodista, y nos comieron el cuento. ¿Cómo lograríamos determinar solo dónde para están? esto? Lo que pasa es lo siguiente, ¿verdad? Yo le hice una pregunta puntual Sí, y esa es la que quiero que me responda. Por ejemplo, ¿cómo combatir estos grupos delincuenciales? Yo estoy respondiendo, pero yo tengo que analizar. ¿Cómo puede ser que se nos dijo como que íbamos a llevar en barcos ya a los extraditados? ¿Cómo hacerlo? Mire, primero hay que desarticular las bandas criminales. Muchos no lo van a hacer porque si los Estados Unidos no les permiten ingresar por corruptos, ¿cómo van a tener cooperación internacional? Hay que desarticular las bandas criminales. Este gobierno no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque no hay inteligencia, no hay investigación. Por eso no lo ha hecho, así de claro. Por eso está Santo Domingo como está, pues. Y obviamente otras ciudades del país. Y algo más. Tenemos que tener un organismo que planifique política criminal, es decir, política para combatir el crimen. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene un sector peligroso donde no hay servicios básicos, los jóvenes no tienen salud, no tienen educación, no tienen trabajo, son presa fácil. ¿Qué pasa si se interviene allí con deporte, con recreación, con formación, con oportunidades de trabajo? Entonces obviamente vamos a ir superando la criminalidad. Pero algo más, solo lo puede hacer un gobierno honesto, que no tenga miedo, que no tenga rabo de paja y que seamos curados del espanto. Y que tenga plata también, porque como gobierno chino es fregados. Porque si están vinculados con la criminalidad, no lo van a poder hacer. En cuanto a la plata, ¿sabe una cosa? Una gran cantidad de dinero se va en el gasto público y en clientelismo político por el gasto de personal. Sí es posible, si se pidió del IVA. La pregunta es, ¿dónde está la plata? Decía algún político de antaño, ¿dónde está la plata? Pero ¿y cómo se mueve el ejército entonces? O sea, ¿con qué plata se mueve el ejército? El ejército tiene sus recursos para su diario vivir, pero la logística, las tanquetas que se utilizan, el material, ¿de dónde sale ese dinero? Pero si el presupuesto del Estado se va en gasto público, se ve en personal donde los funcionarios, los suplentes tienen vehículos, tienen viáticos, y donde se paga el clientelismo se va la plata, pues. Y no se diga cuando hay la corrupción. Si hay plata, lo que no existe es una buena administración. ¿Qué opina usted sobre la presencia de tantas organizaciones políticas en el país? Oiga, y el Estado les tiene hasta que subvencionar para su campaña política. En Estados Unidos hay 2 organizaciones políticas, republicanos, democráticos. Pero acá, oiga, me quedé loco. Creo que son 15, o 16 candidatos presidenciales. Bueno, ¿qué es eso, democracia? Que cada quien responda por su candidatura, pero voy a decir lo siguiente: de toda esa plancha, de esa sábana de candidatos, ciudadanos revisen. ¿Sabe qué? Casi todos han sido funcionarios de los gobiernos del correísmo, del morenismo, del lacismo. Han sido ¿Es tongo entonces? ¿Y sabe qué? Y tienen el caradurismo de venir a plantear que nos quieren gobernar. Por eso digo, pues, hoy se plantea que hay 2 opciones, 2 mismo hay, pues. Una, el pasado, que ya nos han gobernado, o una propuesta diferente, honesta y un gobierno ciudadano. Esa es la democracia. Muchas gracias. Doctor, el tiempo ha concluido. Lo esperamos aquí 7 en punto, pero yo me imagino su agenda está apretada. Son 7:45 y tengo que cumplir con otros compromisos adicionales hoy. Más bien, bueno, ya hemos intercambiado un poco números telefónicos y creo que no será la primera ni la última. Ventajosamente, tiene usted junto a usted grandes amigos. Aquí está mi amigo
amigo el señor Lizardo Suárez, y ayer cuando me llamó, o esta semana cuando se comunicó, le dije inmediatamente y con gusto, porque aquí hay tantos temas de revisar. Hemos mirado un poquito, pero todavía el tiempo nos queda largo y no necesariamente tienen que venir a Santo Domingo, porque acá podemos hacer entrevistas virtuales y eso nos puede ayudar notablemente. Gracias, Marcos. Lo dejo en la parte final, en sus palabras, en un Santo Domingo que está contentísimo porque ayer el presidente sancionó el proyecto ya definitivamente de universidad, la ley, y como tal es el punto de partida de nacimiento de su universidad. Esperamos que cumplan con el tema del presupuesto, porque los chicos yo creo que tienen derecho a educarse, y esta ciudad y este país va a ser diferente cuando tenga educación, como usted dijo, salud, cuando tenga sitios donde divertirse, cuando tenga realmente actividad que hacer. Mi padre, que en paz descanse, uno de los más viejos radiodifusores de esta ciudad, él decía, cuando le preguntaban, oiga, ¿dónde estuvo el secreto con sus hijos? Oiga, todo el mundo trabajando, ninguno en pillerías, ni nada. Decía, fácil, mantenga a la gente ocupada. Mi querido doctor, lo dejo sus palabras finales. Le cuento que mi madre solo acabó la escuela por pobreza y mi padre era sargento del ejército por pobreza. Y la educación hizo que todos sus hijos, yo, sea un catedrático a nivel nacional e internacional y tenga mi pasión por el servicio público desde mi capacidad. Soy un hombre de pueblo y un ciudadano honrado. Me alegra por Santo Domingo. En cuanto a la universidad, hay que vigilar que la contratación sea honesta y no hay intereses particulares. La educación está bien, hay que hacerlo bien el currículo, vinculado con la productividad, pero también hay la libertad de elegir y de estudiar otras profesiones. Marco, muchísimas gracias, me encantará conversar otros días, yo le he dejado mi número, yo soy un hombre muy abierto, llámeme cuando guste. Hay que dar a conocer otras ideas y otras propuestas, pero hoy día una buena parte que tiene que ver con el problema de la inseguridad y el combate a la corrupción. Lo haremos porque mientras los corruptos no estén presos, mientras no cambie la politiquería, no va a haber cambios en el país. Aquí hay ciudadanos capaces, honestos. Es la hora de los ciudadanos, es la hora del pueblo, no de los enemigos del pueblo y que ya nos han gobernado. Un abrazo. Amigos, vamos a una pausa, regresamos. Gracias por su paciencia, ya volvemos en breve con más. Usted escucha Mega Noticias, la más alta credibilidad informativa en la región.